Seguimos aquí en el rumbo de la tarde, especialista en Derecho Internacional, en la visión de lo que ocurre en el mundo, catedrático, conferencista, un hombre que conoce el mundo al dedillo. Y uno de sus temas favoritos, porque he conversado con él muchas veces, y hoy me recordaba algo. ¿Tú recuerdas una vez que tú me hiciste una entrevista y yo estaba jovencito? Yo no me acuerdo. Iván, no digas eso, por favor, porque entonces me vas a poner a mí como un viejito, porque tú sigues joven. Entonces, no, por favor, ayúdame. Iván Gatón está con nosotros y lo hemos invitado para hablar de algunos temas internacionales e incluso su incidencia en países de América Latina y de República Dominicana, cómo nos afecta o no nos afecta. Pero, en especial, para que nos pongan en el contexto de qué es esto que está pasando nueva vez en Medio Oriente. Yo le decía, otra vez estamos en este lío, ¿y a dónde vamos a llegar? Y él, con una cara tan fría, me dijo, Rudy, eso es cíclico. No me lo expliques a mí, explícaselo al público. Buenas tardes, Iván. Sí, muy buenas tardes. Primero, que los amigos radioyentes sepan que, según los estrategas militares, lo que más ha incidido siempre en los desvaríos y deslices de la élite política de la humanidad ha sido la falta de visión estratégica, cuando pierden el sentido del límite. Y en el caso que vemos en Israel en este momento, es que Netanyahu, después de 4 intentos de formar gobierno, 4 elecciones, no lo logra, y aprovechando, por supuesto, que tenemos del otro lado a fundamentalistas, porque siempre no ha existido mejor arma arrojadiza que la de tomar a Dios y la religión como excusa, a pesar de que todos los manuales de estrategas militares y de las grandes academias militares como Sandhurst, el propio West Point, lo que indican es que los grandes conflictos y las orgías de sangre de la humanidad, lo que ha estado detrás es el comercio. Y aquí vamos a ver un elemento fundamental, que es el complejo militar industrial que se beneficia de cada misil que se lanza, de cada escudo que se pone en una zona para proteger que no lleguen los misiles. Ahora, lo que nadie habla es de que el Estado de Israel se forma a partir de la resolución 181, donde los únicos que coexistían pacíficamente con los judíos, porque nadie quería saber de los semitas, y el antisemitismo no es de manufactura palestina, el antisemitismo es de manufactura europea. Los que sacaban y perseguían a los judíos eran los europeos, y para hacer una catarsis forman el Estado de Israel con la resolución 181. 48, 14 de abril de 1940. ¿Y qué ha sucedido? Que allí tenían que existir 2 estados, pero no se habla de los palestinos. ¿Y qué ha pasado con lo que le toca a los palestinos y el Estado palestino? No se le ha permitido. Y el hombre que sí tuvo la grandeza intelectual y espiritual, Isaac Rabin, muere, y según la esposa del propio Isaac Rabin, ahí no lo diga. Detrás estuvo asusando. ¿Quién va a ser? Benjamín Netanyahu. Entonces, Netanyahu, que está acusado de corrupción, porque se está desviando la atención. Ok, Hamas viene de una guerra civil con la OLP, con Al-Fatah, gobierna la Franja de Gaza, que tiene 14 años de bloqueo. La cárcel a cielo abierto más grande del planeta. 14 años de bloqueo. Pero ¿quién ha dicho que es solamente Hamas? No, hay que ver detrás que ahora la atención se desvía y las acusaciones y la persecución de Netanyahu, ya eso pasa a segundo plano. Pero hay una realidad, y es que el mundo está asistiendo de manera dolorosa a una orgía de sangre, donde el pueblo israelí no merece que jamás lance cohetes a civiles israelíes. Pero tampoco, señores, podemos justificar que mueran mujeres, ancianos y niños palestinos. Y mucho menos en un mundo como el actual, donde no existe un solo problema que no sea de impacto en toda
la humanidad. Pues después de 105 cohetes que fueron disparados la noche del lunes pasado, ¿cuál podría ser la reacción del Estado de Israel? Todo indica, por lo que se llama el uso desproporcionado de la fuerza, y todo indica, porque después de la muerte de Yitzhak Rabin, nunca se ha vuelto a tocar de manera seria la solución con dos estados, que lo que está apostando la derecha sionista es a que los palestinos se queden como servidumbre de Israel. A eso es que están apostando, porque no olvidemos y recordemos muy bien que la administración Obama habló de que había que detener los asentamientos. ¿Por qué? Porque si se siguen haciendo asentamientos, ¿y dónde le vamos a dejar espacio a los palestinos entonces mañana? Y lo que en derecho internacional se habla de que estamos asistiendo a una acción de hecho que, si nos fijamos en lo que le tocaba a los palestinos desde que se determinó con la resolución 181 los dos estados, vamos a ver que el territorio palestino se ha ido reduciendo, que de aquí a 50 años los palestinos que quedarán, porque en Jerusalén ya poco a poco están siendo desplazados. De hecho, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Israel que justifica el desalojo de unos palestinos que hicieron una modificación de un inmueble. Pero se supone que en Jerusalén ya no deben haber más desalojos. Se supone que Jerusalén también no debe ser la capital de Israel, porque la resolución 181 también indica una ciudad internacional, que esa es la capital de las tres religiones abrahamánicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Entonces, todo indica que se ha apostado a que en el largo plazo los palestinos se quedarán en la Nakba, que así se le llama, la Nakba, a esa situación en la que quedaron los palestinos de desgracia y destrucción a partir de que se cercenó el territorio donde habitaban. Y la comunidad internacional, ¿dónde está? Esto hay que preguntárselo. ¿Dónde está la comunidad internacional? Yo me pregunto, todos conocemos el origen, ¿verdad?, de esa crisis que ha sido permanente, ¿no?, desde la creación del Estado judío. Pero también hay que... Sionista, porque hay un tema, se quiere incluir lo de judío, pero pasamos por alto, por ejemplo, que muchos judíos no reconocen el propio Estado de Israel, porque ellos creen en la llegada del Mesías. Por ejemplo, en el Majlis o el Parlamento iraní hay diputados judíos. Y los judíos viven en muchas zonas de Medio Oriente y han vivido desde, y discúlpeme, don Giorgi, en Irán hay judíos viviendo desde la época de Ciro. En Irak había judíos viviendo desde la época de Nabucodonosor en el 580 y pico. Sí. Es decir, que a los judíos se les permitían, los árabes, vivir ahí. Es decir, que hay judíos que no creen en ese Estado sionista que tiene una base en Teodoro Herzl, que era un periodista, que eso viene de finales de la década finales del siglo XIX, que no es lo mismo judaísmo, porque el conflicto no es judío-palestino, el conflicto es israelí-palestino. Bueno, pero lo que me llama la atención es que el mundo árabe no se ha unificado en torno a la lucha de los palestinos. Está disperso. Si el mundo árabe estuviera monolíticamente unido para lograr el reconocimiento del Estado palestino, hace rato que se hubiera logrado. Es que... Porque el poder que tiene el mundo árabe no es un juego. Sí, pero como usted dice, no hay una visión común de destino, no hay cohesión. De hecho, después de la guerra de Yom Kippur en el 1973, ya el problema no era entre Israel y sus vecinos, los pueblos árabes.
El problema se le dejó solo a los palestinos. Todo el mundo arregló su espacio y a los palestinos los dejaron solos. Lamentablemente es así. Si algo se ha demostrado es que en esa zona no hay cohesión entre los árabes. Peor aún, la mayoría de los pueblos árabes del Golfo, por ejemplo, la mayoría de su población es árabe pero chiita. Y al tener la influencia chiita, la influencia viene de Irán. Entonces, son regímenes, por ejemplo, el de Bahrein. En Bahrein, el 80% de la población es chiita. Por eso, cuando se dan las primaveras árabes, Arabia Saudita que dice, no, Irán, yo no voy a dejar que siendo tú mi enemigo, tú mañana tengas el poder en Bahrein. ¿Y qué hizo Arabia Saudita? Invadió Bahrein. Es decir, todos esos emiratos del Golfo que nosotros pensamos que son cohesionados, no hay cohesión. Allí lo que sí nosotros podemos ver es luchas intestinas por el poder, y todas estas justificadas incluso en versiones o interpretaciones distintas del Islam. ¿Tú no crees también, Iván, que la misma acción de Israel en el 67, cuando la guerra de los 6 días, de abrirse 3 frentes y dominar 3 frentes y ganar 3 guerras al mismo tiempo, no provocó esa desunión del pueblo árabe, o de los árabes, como dice Giorgi, de toda esa zona? Tuvieron que pararlo porque iban a tomar Egipto. No, claro, pero para abrirlo al mismo tiempo, no había, además de generar esa desunión en cuanto a una filosofía árabe contra Israel, también por temor a tener un conflicto directamente con Israel. Mire, qué bueno bélico, digo yo. Usted que menciona la guerra de los 6 días, y aquí nosotros tenemos que ver claramente que lo que es esa versión panarabista que comienza Gamal Abdel Nasser, porque quien encabeza el panarabismo, e incluso estamos hablando de la RAU, la República Árabe Unida, donde tenemos que el parlamento era en Damasco, en Siria, y nada más y nada menos que Anwar al-Sadat era el jefe del parlamento. Es decir, había una cohesión alrededor de ese mundo árabe, pero de nuevo, los griegos, que son los que más han incidido en la filosofía y en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque conocieron los más amplios recovecos del espíritu humano a través de la política. Nasser perdió el sentido del límite. Perdió el sentido del límite. Y entonces justificó una acción de Israel que le quitó a Siria, donde nacen los ríos, en una zona que tiene problemas con los ríos, que ahí está los Altos del Golán. Agarraron y cogieron la parte de toda la Cisjordania. Le ocuparon la zona del Sinaí, que después los egipcios hicieron su acuerdo aparte, que por eso viene la muerte de Anwar al-Sadat, y dejaron a todo el mundo por allá, y dijeron, no, mira, ya vamos a reconocer a Israel. Pero fue que el panarabismo de Nasser perdió el sentido del límite. Se suicidó de éxito. Porque el panarabismo era el referente. Es más, el Ba'ath, o el partido del Renacimiento, que eso es lo que significa Ba'ath, de donde viene Saddam Hussein, era una versión laica del panarabismo. Pero hay un elemento que nosotros también debemos ver. En esa zona, algo que siempre ha existido es el fundamentalismo. Cuando nos vamos a Arabia Saudita está el wahabismo. Es una sociedad que todavía se está discutiendo si las mujeres pueden andar solas conduciendo un vehículo en la calle. Eso es en la versión sunita. Pero vamos a Egipto, y lo que dejó Jamaluddin al-Afghani, que toma Hassan al-Banna, que son los hermanos musulmanes, cuando hacen elecciones y quitan a Hosni Mubarak, se dan cuenta que si hay democracia, van a ganar los fundamentalistas. Porque hay una base
que todavía nosotros no hemos estudiado con profundidad lo que hacen las academias en Estados Unidos y como hizo Samuel Huntington. Y de hecho, los hermanos musulmanes ganaron unas elecciones. Que le aceptaron el golpe de Estado. Tenemos ahora mismo como presidente al que era jefe de los servicios de inteligencia. Es decir, en Egipto, quien es el jefe hoy de Estado, después que se le dio un golpe de Estado a Morsi, es Abdel Fattah al-Sisi. ¿Por qué? Porque si se lleva la democracia, esa versión de democracia que tenemos en Occidente, no hay para nadie de Occidente en el Medio Oriente. ¿Hay solución a ese conflicto si no se hace por la vía de la negociación? Porque es que el radicalismo no ha dado, el fundamentalismo no ha dado su fruto. Entonces, hasta que no entiendan las partes en conflicto que la única vía para lograr una paz verdadera, permanente en el Medio Oriente es el diálogo, es la negociación. Pero esos radicalismos no permiten. Por eso mencionaba a Samuel Huntington, porque en Choque de Civilizaciones, entonces él nos dice, es que tomemos en cuenta lo siguiente, es que el Islam no es una simple religión, es una civilización. Usted tiene una organización de países cristianos que responda al unísono cuando hay un problema en el mundo. No, pero la tiene de los países musulmanes. Usted tiene en el cristianismo que hubo una división porque su principal profeta, que es Jesús, dijo: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Hizo una división entre el poder político y el poder celestial. Pero en el Islam es todo lo contrario. En el Islam no hubo reforma protestante. Ahí no apareció Martín Lutero, ahí no apareció Juan Calvino, ahí no apareció un Zwinglio. Por eso es que siempre cuando hablo con la gente le digo, mire, yo respeto mucho a los musulmanes, pero es que es muy difícil usted distinguir en el Islam que no hubo una reforma protestante, una división del poder político con el poder terrenal, que sí fue lo que hizo el cristianismo y que lo llevó a tener la hegemonía que tuvo en el mundo, porque dejó de lado esa visión religiosa y vino el laicismo, que por eso es importante la paz de Westfalia. Pero eso nos llevó a nosotros Inquisición, guerras religiosas, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años. Hubo un proceso histórico que desemboca ¿dónde? En la Ilustración, con Voltaire, con Diderot y la Revolución Francesa. Pero ese proceso es el que trae el pensamiento de Marx, ese proceso es el que trae el capitalismo. Es la misma base histórica para los musulmanes. No, por eso el enfoque sociológico que hace Samuel Huntington dice, señores, las próximas guerras no van a venir por un tema ideológico. La base va a ser religiosa. ¿Y ustedes creen que en China el tema es el Partido Comunista? Sí, pero vengan acá. ¿Y cómo se puede aplicar el marxismo en China si vienen de campesinos? No, en China ustedes lo que tienen que ver detrás es Confucio. No busquen ahí ni a Stalin, ni a Trotsky, ni a Kamenev, ni a Lenin. Marx no está en China. Ahí el que está es el espíritu de Confucio. Entonces, ese elemento que aporta el profesor Samuel Huntington nos dice claramente, los países musulmanes. Y con un problema, don Giorgi, más grande todavía. Occidente está teniendo una baja tasa de natalidad. ¿Por qué usted cree que el Papa Francisco se reunió con el patriarca Kirill después de una enemistad tan grande entre ortodoxos y católicos en Cuba hace unos cuantos años? Porque todos los informes de los servicios de inteligencia rusos y occidentales indican que el único país que tiene una tasa de natalidad decente en Europa es Francia, pero ¿quiénes nacen? Musulmanes. De aquí a 50 años, mientras estemos con la agenda LGTB, Q, Y, Z, y no tengamos hijos, va a pasar lo que dijo Gaddafi. Le vamos a llenar Europa de musulmanes. Iván, todo este conflicto
cómo nos afecta a nosotros en América, cómo nos afecta a nosotros en República Dominicana. ¿Qué incidencia tiene sobre nuestra vida, nuestra sociedad, sobre nuestras economías? Todo está interconectado. Inmediatamente hay un conflicto en el Medio Oriente, comienzan los precios de los commodities a sufrir ligeras alzas, las bolsas están temblando. Hay lo que se llama, y lo repito mucho, el efecto del aleteo de la mariposa. Un simple aleteo de una mariposa en el Pacífico termina convirtiéndose en un huracán. Nosotros no nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que las acciones bélicas en Medio Oriente vienen a representar un problema en todo el planeta, porque nosotros creemos que ese término que se utiliza, globalización, nos deja aislado de todo. No. La globalización lo que indica es que el mundo completo está conectado. Sí, y en el caso nuestro, muy especialmente, es un país que recientemente me decía una persona vinculada al turismo, me llamaba y me decía, Iván, quiero que me hables de cómo tú ves el impacto en el turismo. Digo yo, mira, realmente hay turismo, a pesar de la pandemia, porque la pandemia está ahí, que va a dejar de salir, evidentemente. Pero esto tiene un efecto en el circuito de la movilidad, porque toda esa zona se detiene de una manera u otra, gente que iba a salir, ya no va a salir, pero el efecto principal que tenemos que ver es en toda la región del Medio Oriente, que es por donde sale la mayor parte del petróleo. No solamente, y esto es importante, porque la gente piensa que el petróleo es por el tema de la gasolina. No, del petróleo, un 15% es que se saca aproximadamente para gasolina. Son los más de 500 derivados que tiene el petróleo. Entonces, todo esto en una economía en la cual la cadena de valor es global, está interconectada. Ustedes lo van a ver en cómo aumentan de inmediato muchos productos a nivel mundial. En Estados Unidos ahora mismo se registra un incremento en los artículos de la canasta familiar como nunca visto en más de una década. Los precios de los artículos de consumo masivo familiar han aumentado a niveles tan altos que no se veían hace 10 años. Algo que estamos tratando de hacer, porque ya soy un señor mayor y uno tiene que ir dejando un sentido a los estudiantes y a la sociedad dominicana, es que tengamos un observatorio geopolítico y que de una manera u otra haya más conciencia en conocer la geografía del planeta. Comenzando primero por República Dominicana, porque para sorpresa mía, en más de 20 años impartiendo docencia, un dominicano común no sabe dónde está Restauración, vengan a ver, la Isla Beata. Aquí la gente no conoce el país. Entonces, de no conocer el país, a yo decirle, vamos a hablar de Burkina Faso, de Mali, vamos a hablar de Botsuana, vamos a hablar de Rhodesia. Te preguntan que qué equipo de béisbol es ese. Entonces, pero yo recuerdo en mi pueblo, en Sabana Grande de Boyá, que yo le digo a unos muchachos, siendo yo un niño que siempre me gustó la geografía, miren muchachos, hay un país que se llama Singapur. Oye, se aprendió un país de mala palabra. Entonces, si nosotros no tenemos una conciencia clara de que somos una isla, de que este país geográficamente puede y tiene que aprovechar su ubicación, si no tenemos el sentido, como he venido diciendo desde hace varios meses que tuve la oportunidad de dar una conferencia en España, la globalización incluso se inicia en República Dominicana. ¿Por qué? Porque el encuentro entre Europa y América comenzó aquí, pero no fue que comenzó aquí porque Colón llegó aquí. Es que aquí se establecieron las instituciones. El dominicano debe tener conciencia plena de que este es el primer lugar de América. Fue el punto de partida. Que gobierna una mujer.
Este es el primer lugar de América donde llega un negro como Juan Garrido, que luego se va con Ponce de León, conquista Puerto Rico, se va a la Florida a buscar la fuente de la eterna juventud, y aparte de eso se va con Cortés y es el que trae los primeros productos agrícolas de Europa. ¿Y por qué se fue a buscar esa fuente de la eterna juventud? Lo que pasa es que Ponce de León se enamoró de una india en Higüey, allá en Boca de Yuma, y era jovencita. Entonces él quería estar al nivel de la India. Y el hombre dijo, no, espérate. Él tenía un negocio grande ahí que era que vendía casabe ahí también. Yo prefiero que para lo los digas barcos. tú, porque si lo digo yo me tildan de hereje. ¿Tú me entiendes? No, pero el sentido de la globalización que permite que el galeón de Manila estuviese conectado con la República Dominicana, donde llegaba el situado, y que aquí hay porcelana de la dinastía Ming. El sentido de la globalización, de que quien descubre el Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, vino aquí a criar cerdo, pero los puercos cimarrones le tumbaron el negocio, quebró y se fue como polizonte, y ahí es que descubre el Pacífico. Que el tener el privilegio de que cada una de esas construcciones de la ciudad colonial tiene en los archivos de India quiénes trabajaron, cuánta cantidad de piedra se utilizó y la historia que hay de ahí detrás para dar sentido a lo que se conoce como modernidad. Todo eso se inició aquí, y que este país está obligado a rescatar ese sentido de la globalidad, pero tenemos que aprender geografía. Antes que nos terminemos esta entrevista, Iván, ¿cómo va tu investigación sobre el archivo de Indias y los documentos sobre España, América, República Dominicana? Bueno, ahí me encontré, aparte de lo que mencionaba ahorita, de que la primera mujer gobernante, que era doña María de Toledo, me he encontrado unas informaciones ahí muy, muy interesantes que nos vinculan desde Cortés, cuando estaba aquí en Azua como escribano. Imagínense, un hombre que salió de Salamanca en aquella época. El Dan Cortés. Hasta que Diego Velázquez se lo lleva luego a Cuba, y de ahí él se va a México. Aparte de eso, he encontrado unas informaciones interesantísimas de Fray Bartolomé de las Casas, incluso de Gómara, de Garcilaso de la Vega, que refieren que Colón es un prenauta llamado Alonso Sánchez de Huelva, quien le da toda la información porque había estado aquí. Incluso la información exacta de las 750 leguas a la que está la isla La Hispaniola de Hierro, eso está documentado. O sea, que él venía con una visión de hacia dónde venía. Tenía eso claro. Incluso hay áreas de aquí del Caribe que dice Bartolomé de las Casas que se sorprendieron porque habían indias blancas, que era evidente que ya aquí había llegado alguien. Y todos los historiadores y toda esa gente que yo les menciono a ustedes indican que el prenauta murió en casa de Colón. Y que por eso es que cuando leemos las capitulaciones de la Santa Fe, encontramos que Colón dice que hay que nombrarme almirante de las mares oceanas descubiertas. Es decir, que hay unos elementos ahí interesantes que creo que todo se puede rescatar. Incluso algo que descubrí y fue el primer amor contrariado. ¿Cuál fue ese? Ese fue, hay un español que viene aquí en el segundo viaje de Colón llamado Hernando de Guevara. Caonabo y Anacaona tenían una hija que se llamaba Higuemota. Anacaona se dio cuenta de que la muchacha le estaba dando una vueltecita en el areíto con Hernando de Guevara, sí, y veía que el español le hacía el amor con la mirada hasta que le embarazó. Se le armó un problema, el hombre lo mandaron para España. Cuando Nicolás y Obando, que llega aquí porque Colón era mal administrador, además le había dado un tumbe al rey Fernando, porque no le dio el quintil. Fue verdad que le dio un tumbe, porque Colón era un tigre también. Entonces, él nada más vestía bonito en los paquitos. Nicolás de Obando hace lo siguiente, hace la matanza de Jaragua, y de la matanza de Jaragua, los españoles, los frailes españoles, rescatan 2 niños.
Uno es Enriquillo y la otra será su futura esposa, que es la hija de ese español con Higué Mota, que es Mencía. Ese es el primer amor contrariado que tuvimos aquí en la isla, la Hispaniola. Oye, qué bonita historia. Eso hay que extenderlo en un programa de Rumbo de la Tarde, sí, solamente con Iván García. Apasionante. Pero bueno, mira, finalmente, volviendo otra vez al conflicto árabe-israelí, ¿cuál es la solución? Creo que no hay una solución al final del camino. Creo que Netanyahu... Las grandes potencias, la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas está haciendo un llamado al diálogo, ¿no? Sí, pero que el llamado al diálogo siempre se hace un llamado al diálogo. Mientras tanto, seguimos viendo la reducción del territorio de los palestinos. Es decir, es que hay que ir al fondo del asunto. Es que no vemos la solución de los dos estados, que es el mandato de Naciones Unidas. Y hasta que esto no exista, y aparte de eso, y los asentamientos. ¿Qué vamos a hacer con los asentamientos? ¿Se van a sacar a los colonos judíos que ya tienen su asentamiento? Si mataron a Rabin, el que haga un desalojo es hombre muerto también. Desgraciadamente yo entiendo que, quizás porque uno ve la historia en 100, 200 años, yo creo que después de 50, 60 años habrá muy pocos palestinos, como sucede hoy, que muchos de esos palestinos están en el Líbano o están en Jordania. Solamente tenemos que ver que el rey Abdalá, ¿con quién está casado? Con una palestina. Es decir, los palestinos han tenido que irse. Y así es la historia de la humanidad, desgraciadamente. Y déjenme darles un dato. Uno que se ha puesto a estudiar. Señores, los dos siglos más violentos que ha tenido la historia de la humanidad son el siglo XIV con Gengis Khan, el siglo XIII con Gengis Khan y el siglo XX, que tenía el eje perturbador, se le llama en geopolítica eje perturbador a la zona donde hay más guerra. Y el eje perturbador era Europa. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, Guerra Civil Griega. Pero ustedes saben cuál ha sido el siglo más pacífico, el que comenzó ahora. A pesar de todo, en este siglo no hay ahora mismo un enfrentamiento entre dos estados. Había uno entre Yemen y Arabia Saudita y ahora hay un acuerdo de paz. La historia de la humanidad está teñida de sangre. Y pandemia. Iván Gatón, gracias. Gracias por esta cátedra. La verdad que uno se siente... Yo no sé, ¿para qué nosotros le preguntamos? Dejamos que hable. Sí, sí. Bueno, vamos a la pausa. Gracias, Iván, de nuevo. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.